ilusión, nos dan noticias de preocupación. Por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. En nuestro diario vivir recibimos diversidad de noticias, pero hoy Jesucristo te está invitando a que recibas su palabra en Radio Las Noticias de la Biblia, que nace del corazón del Dios que nos da la vida. Daniel 4:2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Radio Las Noticias de la Biblia. ¡Comenzamos! Dios les bendiga en este hermoso día, hermanos y amigos. Les está saludando su hermano y su amigo el pastor y evangelista Francisco Chabelas. Estamos transmitiendo desde el estado de Veracruz, México, para todas las naciones del mundo, de este cosmos, de este globo terráqueo. Donde usted nos esté siguiendo en esa transmisión, les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si nos sigues postrado en la cama de un hospital, Dios tiene una bendición para tu vida, un milagro de salud para ti. Si estás en tu casita, si estás en un parque, si estás en un mercado, si estás en una industria, en una empresa, donde estés en este momento o viajando en un medio de transporte, quiero decirte que Dios tiene propósitos de bendición para toda persona, para todo ser humano. Saludo al pastor Marcos Cobos, pastor y evangelista Marcos Cobos, a su amada esposa y la iglesia Ríos de Agua Viva, allí en Cunduacán, Tabasco. Que Dios los bendiga abundantemente. También saludos y bendiciones al pastor Pedro Ricardo, a su amada esposa, la hermana Cristi, la iglesia El Viente que me ve, aquí en Paraíso Novillero, Veracruz. Y también saludos a la iglesia Vida Abundante, aquí en Paraíso Novillero, Veracruz, donde por gracia y misericordia del Dios del cielo estoy pastoreando con mi esposa, la pastora Gloria Luna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. También saludos a mi hermana Janet Chabelas, a su esposo, a cada uno de sus hijos, a sus nietos allá en Acapulco Guerrero. Dios les bendiga. Y a todos los que nos siguen en la zona de Acapulco Guerrero, que Dios los bendiga. Allí es mi tierra donde Dios permitió que naciera su servidor, el pastor y evangelista Francisco Chabelas. Ahí nací, ahí crecí, con la ayuda del Señor, con la ayuda de mis padres, y Dios me alcanzó en 1993, a finales del año 93, cuando yo veía físicamente. De ahí, año 94, en marzo del 94, tuve el accidente que quedé sin vista, pero Dios es bueno y Dios es maravilloso. También saludos y bendiciones a Orlando León, a Inés Sánchez, a Rubén Díaz allá en Rayalicona, Temazcal, Oaxaca. Un saludo para Rubén Díaz, para su esposa, sus hijos. Él es un siervo del Señor, hijo del pastor y evangelista Roberto Díaz Ordaz, pastor del Templo Jerusalén en Rayalicona, Temazcal, Oaxaca. Dios bendiga a todas las personas, a todos los hermanos en Cristo que siguen estas transmisiones. Y Dios es un Dios bueno, es un Dios extraordinario, es un Dios de planes, es un Dios de bendición, es un Dios de salvación, es un Dios que nos ama y diariamente está dándonos la oportunidad para que avancemos sobre esta tierra, y también nos sigue esperando con sus brazos abiertos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que vino precisamente al mundo para rescatar, para salvar, para liberar lo que estaba extraviado, lo que estaba perdido, porque dice la Biblia, allá en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Estos textos me los fui aprendiendo ya estando sin vista, ciego, cuando estuve cursando el discipulado en la iglesia Fuente de Agua Viva en el puerto de Acapulco Guerrero, donde los pastores eran en ese tiempo el pastor Fernando Montoya, que ya partió con el Señor, y el pastor Víctor Hugo, y actualmente el pastor Irving Santiago, quien fue mi compañero de discipulado en 1995. Y mi hermana Janet era la que me auxiliaba o me apoyaba a leerme algunas tareas del discipulado. Entonces Dios usó a varias personas, a varios hermanos, para que su servidor, el pastor y evangelista Francisco Chabelas, ahora le esté sirviendo a Dios. También una hermana que se llamaba Noemí, allí en la calle 13 de la colonia Juan R. Escudero en Acapulco, calle 13 y avenida Guerrero, la hermana Mimi, todas las noches me leía la Biblia, me leía un capítulo y volvía a leérmelo y me decía, ¿qué entiende usted de este capítulo? Luego me decía, va a memorizarse este texto bíblico. Y su esposo, que no conocía a Dios en ese tiempo, le decía, oye, vas a poner loco al hermano, no ve y le estás leyendo y leyendo la Biblia. ¿Para qué le lees tanto la Biblia? Y él decía, un día le va a servir a mi hermano lo que le estoy leyendo. Y es una hermosa bendición. Los hermanos me auxiliaron mucho, me llevaban a los servicios. Bendito es el nombre del Señor, a Fuente de Agua Viva. Cuando hacían alguna actividad o cuando salía a evangelizar, la hermana Mimi me decía, a ver, diga el texto que usted se sabe de memoria. De ahí estaba recitando el texto. Entonces, Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Ciegos y no ciegos, podemos oír la palabra del Señor, podemos tener un encuentro con Jesús, podemos ser liberados, podemos ser rescatados, ser transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vine a Jesús con vista, mis planes y mis pensamientos eran servirle a Dios pintando iglesias, pintando templos, y no iba yo a cobrar nada, porque cuando yo no conocía del Señor, le hice un favor a una familia de pintarle toda su casa de 2 recámaras y su sala por dentro, y le dije, no le voy a cobrar nada, yo les voy a echar la mano, y la familia de gratitud me daban los alimentos y quedaron muy contentos. O sea, siendo yo en ese tiempo no convertido al Señor, le eché la mano a esa familia, pues mis pensamientos, mis planes míos, cuando me convierto al Señor, eran servirle a Dios pintando iglesias, porque todos los acabados de Texur y de la Comex, recibí ese curso en los años 90. Yo sé cómo preparar una pasta casera de cerofino que lleva cal, cemento blanco, sellador vinílico, o lleva resina o algún resistol blanco. Sé cómo preparar una pasta para hacer tirol rústico, tirol planchado. Sé aplicar eso, sabía aplicar yo esos acabados. Sé cómo se hace una pasta picada, una pasta cáscara de naranja, una pasta cuarzo. Sé cómo se hace una pasta rallada. Sé todo eso porque fue mi trabajo, y también yo había dispuesto en mi corazón servirle a Dios de esa manera. Pero mi accidente el 17 de marzo de 1994 y quedo sin vista al 100%, pero en Isaías hay un texto que dice, ahorita se me escapa el versículo, que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios no me quería pintando iglesias, aunque mi trabajo lo conocía perfectamente bien, aunque también en ocasiones, cuando ya estaba terminado algún lambrín,
de alguna pared, de algún techo, y pasaba el carpintero haciendo algún detalle. Luego me tocaba a mí con un pincelín hacer la veta igual hacia la madera y hacer el acabado para que se viera simulado como que no había pasado el carpintero por ahí. Acabados de barniz hice muchos, sé cómo se aplica un polifor, un poliéster, sé cómo se hace un acabado de cardeado, cuando la madera la rayas y le aplicas un primer y lijas la madera y la veta que queda encima de las zanjas va al natural y las zanjitas del cardeado van en un color blanco. Todo eso desarrollaba, sé cómo se pinta un automóvil, un autobús, cómo se usa una compresora mexicana o americana. Todo eso yo sabía hacer como pintor y luego como contratista trayendo gente a mi cargo en Acapulco. Pero quiero decirle algo, que los pensamientos y los planes de Dios usted no los conoce. Yo no los conocía, pero Dios tenía planes para que yo le sirviera, rescatando almas de las tinieblas, arrebatándole almas de las garras al enemigo. Y en estos 27 años que voy a cumplir el 22 de marzo, si Dios me presta la vida, empecé un 22 de marzo de 1997 a predicar del Señor Jesús a través de los autobuses que circulan o transitan aquí en la cuenca del Papaloapan. Empecé sirviéndole a Dios así. Yo no empecé predicando en un púlpito, no empecé predicando en una radiodifusora, no empecé predicando en una plataforma, en un escenario al aire libre. Comencé desde abajo, desde nada, desde cero. Dios me ha ido forjando, formando, me ha ido adiestrando, capacitando, y mi tiempo es para servirle al Señor, claro, no dejando a un lado un espacio para mi esposa, para mi familia, porque también tengo que usar un espacio para mi familia, para mi esposa. Y quiero decirles que donde quiera que Dios me permite abrir los labios, pregono, anuncio de un Cristo poderoso, de un Cristo que transforma, de un Cristo que cambia. Al principio en los autobuses algunos conductores me decían: ya no te voy a dar permiso que prediques en mi autobús, porque si no, a la próxima te voy a bajar de la mano. Y después esos mismos conductores, esos mismos choferes de autobuses que me decían que no me iban a dejar predicar en los autobuses que ellos conducían, hasta llamaban a mi hija, que era de 7 años en ese entonces, que ella es la que me guiaba en los autobuses, y me decían: me está llamando el conductor, que te suba. Y la gloria de Dios se derramaba, se fluía. Dios impactaba a los pasajeros. Una ocasión 4 señores se soltaron a llorar cuando Dios me permitió ministrar esta poderosa palabra de Dios. Dios fue alcanzando pasajeros, Dios fue alcanzando personal de esa empresa de autobuses. Dios restauró a un conductor de un autobús que él me testificó que de adolescente él buscaba al Señor, pero se apartó del Señor. Y fui a predicar a una iglesia de Tuxtepec, Oaxaca, y cuando terminó el servicio me saludó una hermana muy gozosa, muy contenta, y me dijo: hermano, mi esposo viene para saludarle. Él es conductor de un autobús, él trae tal autobús, tal número es el que él conduce. Y él de joven buscaba al Señor, se apartó de Dios, pero a través de que le sube su hija a los autobuses, él ha estado siendo impactado por Dios y ya se está restaurando. Me saludó el conductor, me dio un abrazo y Dios lo restauró. Dios ha hecho grandes cosas a través de esos autobuses. En ese tiempo ya no predico en los autobuses, de repente cuando tengo un espacio, porque tengo más trabajo en la obra. También una ocasión una hermana, una misionera me dijo: quiero que des tu testimonio en un parque de Tuxtepec. Y yo pensé que iba a estar una iglesia reunida, congregada, para que yo diera mi testimonio y así llegaran almas nuevas. No, cuando estaba todo listo, me dijo la misionera: ya estamos listos, hermano.
Y le digo a mi esposa, ¿y ya llegó algo de gente o no hay nada de gente? Me dice mi esposa, no, la campaña que ella va a hacer es con la gente que anda drogada alrededor de este parque. La campaña la hermana la va a hacer con varones que traen su botella de alcohol en la mano, con gente indigente. No hubo hermanos, solo la misionera dio mi esposa y mis hijos. Pero ¿saben qué? Di mi testimonio, porque para mí toda persona es importante. Si hay iglesias reunidas en un lugar o me llevan a predicarle a gente que se droga, que se alcoholiza, yo les predico. Empecé predicando en algunas calles, me invitaban unos pastores a pequeños eventos y de ahí Dios me fue llevando a eventos numerosos. Para mí es lo mismo predicarle a uno, predicarle a una decena, a una centena o a un millar o a millares, porque el evangelio es importante predicarlo no importando la cantidad de gente, de personas. Tenemos que hablar de Cristo. Es tiempo de rescatar almas para el reino de los cielos. ¿Y quién lo va a hacer? El pueblo de Dios, los evangelistas, los misioneros, los miembros de una iglesia evangélica, los pastores. Soy pastor y evangelista, pero para mí es lo mismo predicar en una campaña grande, predicar en una campaña mediana, predicar en una actividad muy pequeña. En el 2020 un pastor de Nezahualcóyotl, Huautla de Jiménez, Oaxaca, me invitó a predicar. Yo iba a predicar 2 días, pero de ahí prediqué 5 veces. Fue una campaña como con 600 personas. Y hubo milagros sobrenaturales. Por eso les comparto y les digo, les testifico. Estoy compartiendo que para mí es lo mismo una decena, una centena, un millar o millares de personas. La cantidad no importa. Lo importante es que entreguemos este poderoso evangelio, que entreguemos esta semilla, que hablemos de esta palabra para que nadie se extravíe y todo aquel que venga a Jesús va a creer en Él y va a caminar en su salvación y pueda lograr llegar a la meta que es la vida eterna. Dios nos ama a todos de tal manera y Él no quiere que nadie se pierda, que nadie se extravíe espiritualmente. Es importante que compartamos, pueblo de Dios, esta poderosa palabra, esta palabra hermosa que es más dulce que la miel. Yo tuve un sueño antes del 2004. Yo me soñé predicando en una radiodifusora. No supe cómo se llamaba la radio, pero para esto ya tenía yo grabado el disco en audio de mi testimonio, porque también me lo grabaron en video y ahora en YouTube usted puede verlo como testimonio del pastor y evangelista Francisco Chabelas. En el canal Las Noticias de la Biblia usted puede encontrar varias veces que he estado en actividades predicando o dando mi testimonio. El canal se llama Las Noticias de la Biblia en YouTube. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es una hermosa bendición servirle a Dios. Un día en el 2004 un pastor de Tuxtepec, Oaxaca, no sé dónde esté pastoreando, porque ellos son de un concilio que los van cambiando a los 2, 3, 4, 5 años, dependiendo como considere su supervisor, los van moviendo de iglesia. Entonces ese pastor estaba en Tuxtepec, Oaxaca, prediqué en la iglesia que él pastoreaba y me dijo, tengo un programa de radio en Loma Bonita, Oaxaca, en Radio Hit, y se llama La Voz de Salvación. ¿Por qué no vas el domingo para que pongamos tu disco de tu testimonio y la gente escuche tu testimonio?
Su programa de él era de 1 hora. Y le dije, está bien. Fui con mi esposa a esa radio de Loma ese domingo y él me presentó al gerente de la radio. Y me dice el gerente, yo a este hermano lo conozco. Y le digo, ¿de dónde usted me conoce? Dice, regañando a la pobre gente en los autobuses. Y se empieza a reír el gerente de la radio y dice, no hombre, estoy jugando con usted, predicando a la gente la Biblia para que se rindan a Cristo. Y se me ocurre hacerle una pregunta, le digo, oiga, ¿y en cuánto sale 1 hora para predicar aquí? Y ya me dio él el costo. Le digo, ¿y cómo se paga? Dice, al inicio de mes o al final de mes. Le digo, es que yo quiero un espacio. Dice, pues ya es suyo. ¿Cuándo quiere venir? Le digo, un domingo. En ese tiempo yo no pastoreaba, solamente era evangelista en el 2004. Y me dice, el próximo domingo usted se presenta de 8:30 a 9:30, va a predicar. Y me dice, ¿cómo se va a llamar el programa? Dios ya me había dado el nombre del programa. En una campaña que fui a apoyar y estaba un evangelista predicando, dijo, a la gente hay que darle las noticias de la Biblia. Yo ya había tenido el sueño de que estaba predicando en una radio. Y le dije a mi esposa cuando regresamos de esa campaña, si un día Dios nos permite abrir un programa de radio, le vamos a poner las noticias de la Biblia. Luego me tocó escuchar varias veces unos jóvenes que tenían un programa en la radio donde precisamente transmito los sábados de 10 a 11 de la mañana, que es Radio Romance, 90.7 de FM, y que se encuentra como emisoras del Sotavento por internet. Escuché un canto muy precioso, que es el canto que ponemos de fondo, que dice, y es que yo te traigo buenas noticias. Le dije al gerente de la radio, de fondo vamos a ponerle este canto, el programa se va a llamar Las Noticias de la Biblia. Luego el pastor de Tuxtepec, que me invitó a su programa, me dice, yo aquí tengo Daniel 4:2, las señales y milagros. Y ahí se formuló todo y me hicieron la entrada, me hicieron la salida y empezamos un 13 de marzo del 2004 a predicar en las noticias de la Biblia. Se van a cumplir 20 hermosos años, ahorita en marzo, de predicar en diferentes radiodifusoras, para la gloria del Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso y Dios es un Dios real. Y así como estoy sin vista, nos íbamos a vender con mi esposa a las comunidades en ese tiempo que los discos eran originales para poder sufragar los gastos del programa. Y un día nos dijo una hermana, ya no caminen tanto, mejor eso que ustedes venden, de esos discos, esos cassettes, la ganancia úsenla para ustedes. A veces podemos oír la voz de nuestra carne, la voz del enemigo, y que quiere frenarnos para que no le sirvamos a Dios. Pero usted, pueblo, tiene que oír la voz del Espíritu Santo. Yo oigo la voz de Dios y yo me muevo en el mover de Dios. Yo me muevo en la voz del Espíritu Santo y las cosas que desarrollo, las desarrollo conforme al propósito, a la voluntad y al corazón de Papá Dios. Y con su ayuda, en estos 20 años de predicar en las radios, Dios ha alcanzado muchísimas personas. Dios ha restaurado familias, Dios ha restaurado matrimonios, Dios ha libertado jóvenes. Un día me invitaron a predicar a una campaña y el hijo del hermano que nos invitó el desayuno, me dice el hermano, mi hijo no quiere nada con Dios y hasta se droga, está estudiando la carrera. Y empecé a platicar con el joven, no recuerdo, pero empezamos a platicar de asuntos seculares, de sus estudios, y de ahí me tomó aprecio el joven y se fue a la campaña. Escuchó mi testimonio completo, me abrazó, oré por él y para la gloria del Señor
Él terminó sus estudios, dejó el uso de drogas, se casó con una joven cristiana y son muy felices. Entonces, Dios es un Dios grande, Él es un Dios poderoso. Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vengamos a Jesús. Él quiere que nosotros cambiemos, amados amigos, amados hermanos. No porque usted me ve en esa transmisión de esta manera, predicando, yo la pasé muy mal. Yo sufrí demasiado en el pecado, sufrí mucho en el alcohol, sufrí mucho en el uso de drogas, sufrí demasiado, pero llegó el día que Dios me alcanzó. Cómo usó el Señor a muchos hermanos para hablarme de la palabra. Dios los utilizó. Me acuerdo a veces de un hermano como de 55 años de edad, que era en ese tiempo colocador de azulejo, y él me predicaba en el receso que dan en las obras, en las construcciones para comer. Allí en Acapulco dan una hora, de la 1 a las 2 de la tarde en las obras para salir a comer. Y en el receso yo comía rápido y me iba según a la obra para estar ahí sentado, platicando, echando relajo con otros pintores, otros compañeros. Pero en eso, cuando tenía una oportunidad, ese colocador me hablaba de la Biblia. Y un día, según yo, me fastidió y empecé a dar vuelta alrededor de él. Le enseñé mis puños y le dije, ¿no quieres un caguamazo? Mando por ella. Él me dijo con la cabeza que no. Le digo, ¿quieres un toque para que te pongas bien chido? Me dijo, no. No lo hice enojar al hermano, pero salió de sus labios unas palabras que me dijo, tú no vas a llegar muy lejos, tú vas a venir a Jesús. Y yo le dije burlonamente, porque a veces uno se burla cuando ignora la palabra de Dios, cuando uno es religioso. Yo fui muy religioso y le dije, voy a dejar que me laven el cerebro como a ti cuando tenga 50 años o más. Y yo no sabía que cuando toqué fondo a los 21 años de edad, yo tuve el encuentro con Jesús. Y le dije al maestro, postrado de rodillas, en la iglesia donde me llevaron, un matrimonio de ángeles de Dios, un matrimonio lleno del amor de Dios, que me subieron entre medio de ellos en la cabina, y la cabina de su camioneta traía clima. Y yo muy apestoso, a tiner, alcohol, drogado, de cruda, fui con ellos en pantalones, sin camisa, sin playera, descalzo. Y de rodillas pasé al altar de esa iglesia. Y le dije a Jesús estas palabras que las tengo presentes. Le dije, Señor, si es verdad lo que este hombre ha dicho, ayúdame y cámbiame. Refiriéndome a lo que había testificado el evangelista. Un evangelista que llegó de Tijuana a esa iglesia. Y Dios hizo descender su poder, me liberó y cortó todo lo que había en mí. El hombre, la mujer, no puede cambiar en sus fuerzas, en sus capacidades. ¿Cuántas veces mi madre llorando me abrazó y me dijo, hijo, te estás destruyendo? Hijo, tú no eras así. Y yo me sentí impotente y le decía, mamá, un día yo voy a cambiar. En mis fuerzas yo no pude cambiar. En tus fuerzas, amigo, tú no puedes cambiar. Ni aunque te dieran semillas licuadas para que dejes el alcohol, si practicas el alcoholismo. Y el que practica el uso de drogas, aunque te amarraran a un barandal y en el suelo hubiera un nido de hormigas y las hormigas te trabaran, te mordieran, eso no funcionaría. Ni aunque te escupieran la cara, ni aunque te dijeran eres un drogadicto, bueno para nada, eso no sirve. Pero Jesús sí puede liberarnos. Él puede transformarnos, Él puede cambiarnos. Lo que estoy diciendo,
gran parte de mi familia sabe que así sucedió. Yo no podía vivir sin las drogas, no podía estar sin el alcohol. Nadie tenía que decirme lo que tenía que hacer. Solamente Jesús me liberó, usó ese matrimonio de hermanos llenos del amor del Señor. Solo recuerdo que el hermano se llama Benjamín. No recuerdo sus apellidos ni el nombre de su esposa. Ellos llegaron de visita a Acapulco. La hermana es acapulqueña, su esposo es de otro estado del país de México. Ellos radican en Estados Unidos y le oraron a Dios para si llegaban primero a Acapulco o al estado donde es el hermano Benjamín. Y Dios los movió, los direccionó a Acapulco. Y así es como pescaron para la gloria del Señor a tu servidor. Y ahora estoy, gracias a Dios que los usó a ellos y a muchos hermanos. Nadie daba nada por mí. Una de mis tías, que la fui a visitar una ocasión, recuerdo que era un envase un envase de cristal, de esos de suero, que lo traía lleno de tiner. Y le dije a mi tía, déjeme estar con ustedes unos días. Mi tía es esposa del hermano de mi mamá. Y me dijo, no, yo no quiero marihuanos en mi casa ni drogadictos. Y así como murió tu padre, hinchado de los pies, por tanto haberse alcoholizado, así te vas a morir tú. Pero Dios es un Dios real. Yo he perdonado con todo mi corazón a mi tía y a toda persona que cuando anduve mal en el pecado, me despreciaron algunos, me discriminaron, me insultaron, me ofendieron. Dios ha sanado mi corazón. Yo amo a todas esas personas. Yo amo a toda mi familia, tanto a la familia mía, que los que me hicieron daño y los que no me hicieron daño. Y estoy ayunando por ellos, orando por ellos para que Dios los liberte, los cambie como me ha cambiado a mí. Dios es un Dios de amor. Él nos enseña mal a nuestras familias, a nuestros prójimos. Y he entendido, ahora convertido a Jesús, que las personas o una parte de mi familia que me trató mal, lo hicieron porque los tenía cansados, porque estaban cansados de mi forma de conducirme, porque yo era, a de cuenta, como un animal que no ha sido domado. Así era yo. Nadie me tenía que decir lo que yo iba a hacer. Yo me creía muy grande por el oficio que tuve. Y tan grande me sentía cuando me tocaban el hombro los ingenieros o arquitectos y me decían, oye Chabela, oye May, qué bien me dejaste los acabados. Está muy bien el trabajo que hiciste. Pero espiritualmente yo estaba destruido, estaba prisionero en tantas cosas. Y hasta le tomaba mal a mi familia cuando me decían, tú la estás regando, tú te estás portando mal, no te queremos aquí porque cómo te estás comportando. Pero ahora he entendido que yo provoqué todo eso. Lo que sembramos tenemos que cosecharlo. Sembré mal y coseché mal. Gálatas 6:7 dice que lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. Si nosotros sembramos para la carne, andamos en el pecado, vamos a cosechar mal, sin sabores, desesperaciones, frustración, sufrimiento, depresión, angustia. Vamos a cosechar mal, hermanos. Vamos a cosechar mal, amigos. Yo no tengo ahora
que andarme cuidando de alguna autoridad, como una ocasión que un trabajador me robó una compresora de esas de tanque. Él era uña y mugre, uña y carne conmigo. Bebíamos en la misma copa. Cuando él necesitaba alguna ropa para fanfarronear, yo se la prestaba. Pero un día me hizo la jugada de que sustrajo esa compresora de la bodega de una obra. Y le pregunté al velador, ¿no sabes quién se llevó la compresora? Me dijo, desde arriba yo vi que fulano llevaba la compresora, se la llevó. Y fui drogado y alcoholizado y le pregunté a ese trabajador, oye, ¿no sabes quién tomó la compresora? Él me dijo, no. Y como él así se llevaba conmigo, yo no menciono esas palabras, pero luego sí me dijo, no te pongas payaso, ponle como quieras. Sí fui yo, ¿y qué? Así me dijo. Y yo drogado y alcoholizado me empecé a dar de golpes con él. Y en un descuido que él tuvo, calí una botella de 3/4 de licor que estaba vacía, que precisamente juntos nos habíamos tomado esa botella. Le di un botellazo en su cabeza, se la quebré en la cabeza en la botella y el cuello se lo quise incrustar en el corazón. Se fue a un lado, salieron borbollones de sangre de su pecho de él. Él fue a dar al hospital y yo anduve como las gallinas escondiéndome de la autoridad. Pasó el tiempo, los meses, se resolvió el problema, pero quiero decirte que lo que tú hayas hecho, amigo, Dios tiene perdón para ti. Él me perdonó muchas cosas. Él me liberó de muchas cosas. Él me transformó y Él me cambió. Él es el único que con amor puede liberar tu alma, que con amor puede transformar tu vida. Y amigo, si tu familia a veces te desprecia, es porque tú la estás regando. No esperes que te reciban con pamparrias, que te reciba tu familia con aplausos o te reciba con una buena comida. Si tú los has agredido, si tú los has insultado, si tú los has despreciado, andando alcoholizado, andando drogado, si tú les has faltado a tu familia, si tú les has apedreado su casa, drogado y alcoholizado, no esperes que ellos se traten bien. Es lógico que cuando nosotros la regamos y agredimos a nuestra familia, ellos no van a tratarnos bien. Ellos se cansan. Mi familia se cansó. Y este servidor que estás viendo en esa transmisión, un día que me enojé con mi madre, le quemé una de sus casas. Todo eso Dios me perdonó. Dice la Biblia en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El día que yo me rendí al Señor, empecé a reflexionar y empecé a pensar. Yo con mi madre convivía bien cuando era niño, cuando era adolescente, y ahora le he hecho esa situación. Le dije a Dios, perdóname por todo lo que le hice a mi madre, por todos los dolores de cabeza que le hice pasar y por haberle quemado su casa. Llegó el momento que abracé a mi madre y le dije, mamá, perdóname por todo lo que te hice, por quemarte tu casa. Mi mamá lloró conmigo y me dijo, hijo, este es el mejor regalo que me has dado. A veces me traías algunas cosas para que me comieras cuando andabas bien, pero cuando caíste en uso de drogas y de alcohol,
me hacías pasar malos momentos. Mi madre me perdonó. Y el día que ya estaba muriendo en mis brazos, me dijo: hijo, Dios te ayude y yo te echo bendiciones. ¿Sabe usted, amigo, que es importante arrepentirnos del pecado? Y es importante pedirle perdón a nuestros padres si los hemos ofendido. Pedirle perdón a nuestra familia si los hemos ofendido. Pedirle perdón a nuestros vecinos si los ofendimos en algún momento cuando estábamos ciegos espiritualmente. Porque hay dos clases de ceguera, dos tipos de ceguera: la ceguera física y la ceguera espiritual. Pero es más horrible la ceguera espiritual, porque los demonios te inducen a hacer cosas que luego te lamentas. Cuando yo quemé esa casa, después me lamentaba y decía: pero ¿por qué lo hice? Si es mi madre, si yo la quiero mucho, ¿por qué se lo hice? Porque había operación de demonios en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser. Pero el día que yo tuve el encuentro con Jesús, Él rompió toda atadura, me liberó y me hizo libre y me enseñó a pedirle perdón a mi madre, a abrazarla. Me hizo que le pidiera perdón a la gente que yo había ofendido en el pasado. Todo aquel que cree en Jesús ama a su prójimo. Todo aquel que cree en Jesús le pide perdón al prójimo que ofendió en el pasado, cuando ignorábamos la verdad, la palabra de Dios. Cuando vivíamos religiosamente, ofendíamos a la familia, al vecino, a la gente. Pero cuando estamos en Cristo, ya no estamos extraviados espiritualmente. Amamos a la gente y oramos por la gente. En este momento voy a hacer una oración. Espíritu Santo, impacta, ministra, obra milagros conforme a la necesidad de cada persona, de cada familia, de cada corazón. Ministra, Espíritu Santo, unción de Dios. Oh, vuelve el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Obra, Espíritu Santo, si hay hijos están con resentimiento hacia sus padres, que ellos los amen, que ellos perdonen a sus padres, que ellos le pidan perdón a sus padres. Y si hay padres que han ofendido a sus hijos, que ellos pidan perdón a sus hijos. Obra milagros, papito lindo, en las familias, en las personas. Y si hay personas con dolencias, con enfermedades en sus cuerpos, corta, unción de Dios, toda enfermedad, toda infección, todo dolor de los cuerpos. Obra milagros, Señor. Y si hay alguna familia endeudada, trae liberación de deudas, cancela esa deuda. Obra milagros, papá Dios, porque tú eres grande y tú eres maravilloso. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les vamos a dejar con un tema a cargo del cantante y tecladista Gustavo Galán, quien estará participando del día lunes 25 al domingo 31 de marzo en el 20 aniversario de las noticias de la Biblia y 27 aniversario de llevar esta palabra de diferentes formas. 17 aniversario de pastorear la Iglesia Vida Abundante aquí en Paraíso, Novillero, Veracruz. Vamos a dejarle con este hermoso tema a cargo del cantante y tecladista Gustavo Galán, que se titula Corre la Palabra. Dios les bendice a todos. Se despide de ustedes su hermano y su amigo, el pastor y evangelista Francisco Chabelas. Y dice la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gózate, mi hermano. Hermanitos en la fe, juntemos los tizones, porque si nos separamos, solos no pueden arder, solos no pueden arder, solos no pueden arder, solos no pueden arder, solos no pueden arder. Corre la palabra por el mundo entero.
todo el mundo, que Jesucristo salva. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva. Y un saludo para mi hermano Pastor Tomás Martínez, hasta allá, hasta el Mambo, municipio de Cardel, Veracruz. Dios me lo bendiga, siervo. Y que corra la palabra, corra la preciosa semilla. Hermanitos en la fe, juntemos los tizones, porque si nos separamos, solos no pueden arder, solos no pueden arder, solos no pueden arder, solos no pueden arder, solos no pueden arder. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que sepan en Tabasco Que Jesucristo salva. y que sepan en Oaxaca, Que Jesucristo salva. que sepa todo Puebla Que Jesucristo salva. y que sepa todo Veracruz. Que Jesucristo salva. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva. Uy. Y un saludo allá para mi hermano Pastor Amador Rodríguez en Acasónica. Saludos y bendiciones, mi hermano. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que sepan en el Estado de México, Que Jesucristo salva. que sepan en Poza Rica Que Jesucristo salva. y que sepan todo Rancho Tablas, Que Jesucristo salva. que sepan en Cosamaloapan. Que Jesucristo salva. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva. Corre la palabra por el mundo entero, corre la palabra por el mundo entero, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva, que todo el mundo sepa que Jesucristo salva. El Tianguis del Juguete, Matamoros 220, en Tuxtepec, Oaxaca. Les ofrece un extenso surtido en papelería, mercería, tecnología, material eléctrico, cerámica, juguetes, artesanía, gran variedad en plásticos, artículos de peltres, desechables, recuerdos para bodas, 15 años y venta de regalos para toda ocasión. Recuerda que contamos con mayoreo y menudeo. Les esperamos para que hagan sus compras en el Tianguis del Juguete en Matamoros 220 en Tuxtepec, Oaxaca. Estás escuchando Radio Las Noticias de la Biblia. Mándanos tu WhatsApp y estaremos orando por tus peticiones al 288-135-5327 288-135-5327. Todos los medios de difusión nos dan noticias de preocupación. Por eso hoy te quiero expresar el motivo de mi canción. Radio Las Noticias de la Biblia Gran conmoción les agradece presenta por habernos sintonizado. Sabemos que Dios les ha impactado a través de su palabra. Les esperamos en
nuestra próxima transmisión para que sigas recibiendo bendiciones del Todopoderoso. Radio, las noticias de la Biblia. Hasta la próxima. Buenas noticias.